Y hoy quiero hablarles del éxito, del compromiso al éxito. Vamos a ponerlo de esa manera, del compromiso al éxito, porque no puede haber éxito sin compromiso. Cuando me han preguntado en diferentes ocasiones a qué atribuyo yo el éxito que he tenido en mi vida, hay una sola respuesta, y es el compromiso y la consistencia. Y la consistencia viene del compromiso. Una cosa no está separada de la otra, sino que la consistencia va a depender del compromiso. Y lo que yo he visto, que en esos momentos, cuando yo estoy comprometida al compromiso, comprometida a la consistencia, comprometida a la meta, comprometida a la actividad, comprometida a ese sueño o a eso que quiero lograr, es en ese momento que el éxito se empieza a presentar. Porque antes de eso, si yo no tengo ese compromiso, si yo no estoy comprometida con todo eso, lo que ocurre es que me convierto en averaje, en promedio. Y eso ha sido una constante, eso ha sido algo que yo he visto ha ocurrido en mi vida, y lo he visto también cuando estoy trabajando con otras personas, con clientes, que ocurre también, ¿no? La consistencia hace una diferencia muy importante entre tener el éxito o ser una persona promedio, o quedarte ahí, pues quedarte en ese lugar donde estás ok, pero no estás donde tú quieres estar. Entonces, de eso quiero hablarles hoy, porque la realidad es que cuando hay compromiso, tu vida cambia. Porque lo que sea que quieres lograr va a pasar. Porque el compromiso te va a mantener enfocado, te va a poner en ese lugar que tú necesitas estar para tener el éxito. Ahora, vamos a hablar primero, yo quiero compartir con ustedes una lista de cosas que son importantes, porque empieza todo con la mente, ¿verdad? Como en todo. Todo empieza en la mente. Entonces, ¿cuáles son esos pensamientos que tenemos que tener, o que tenemos que estar enfocados, o tenemos que estar comprometidos a tener, si lo podemos decir así, ya que estamos usando esa palabra? ¿Cuáles son esos pensamientos que tenemos que estar comprometidos a tener para poder lograr ese compromiso que necesitamos para el éxito? Y el primero es pensar en grande y ver más allá de lo que tenemos enfrente a nosotros, porque el ver más allá nos va a permitir ver el futuro, nos va a permitir ver todas esas cosas que son necesarias para que lleguemos a lo que queremos, o para que ocurra lo que queremos que ocurra. Si nos quedamos pensando chiquitito, las limitaciones de ese pensamiento chiquitito no nos va a dejar crecer. Entonces, pensar en grande sería una de las primeras cosas que tendrías que hacer, ¿no? Lo segundo sería pensar de una manera enfocado. ¿Enfocado en qué? ¿O enfocado o enfocada en qué? En eso que tú quieres, en el premio, en eso que hay al final del camino. Pero recuerda que la magia está en todo ese viaje. La magia está en el proceso. Pero estar enfocado en ese premio, en ese final de camino, a donde tú quieres llegar, en esa meta, al estar enfocado ahí, te va a dar la energía y esa emoción que necesitas para moverte. Entonces es muy importante saber lo que queremos, pero también estar enfocados en eso que queremos.
¿ok? Porque cuando nos sentimos débiles o nos sentimos que algo nos está sacando de nuestra meta o de nuestra vía, el recordar y volvernos a enfocar nos pone nuevamente otra vez en ese compromiso que necesitamos tener. Lo otro es pensar creativamente. ¿Por qué? Porque muchas veces en la primera vez que tratamos de hacer algo, lo tratamos de hacer y no ocurre. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar otra manera de hacerlo y otra manera de hacerlo y otra manera de hacerlo hasta que lo logramos. A veces requerimos pensar de manera creativa para salir de esa cajita donde estamos, donde decimos, estas son las únicas dos maneras de hacerlo o esta es la única manera de hacerlo. ¿Cuántas personas han conocido ustedes en su vida que ustedes ven que están como encajados en una idea y no salen de esa idea, ¿verdad? Y que a veces ustedes lo ven desde afuera, ustedes dicen, oye, pero ¿por qué no tratas esto? ¿Por qué no tratas lo otro? Y tratamos de solucionarle todos los problemas y nos damos cuenta que estamos realmente impidiéndoles a ellos hacer ese proceso creativo que necesitan hacer. Entonces, ahora hablemos de nosotros. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que estamos en esa posición donde no vemos solución, donde nos vemos encajados en un problema, donde estamos ahí y no queremos salir de ahí porque nuestra mente nos está diciendo esta es la única manera de hacerlo? Y somos requeridos pensar creativamente. Entonces, el pensamiento creativo es importante para lograr lo que queremos, para lograr ese éxito, porque el pensamiento creativo te va a dar todas las posibilidades y más para poder llegar a lo que tú quieres. Otro es el pensamiento realista. Y con esto tienes que tener un poquito de cuidado porque hay que ser realista sin pasar a lo negativo, pero también hay que ser realista sin tirarnos hacia lo positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucha gente que tiene la tendencia a hablar del pensamiento positivo. Y el pensamiento positivo es muy bueno cuando es bien utilizado. Pero si nosotros nos vamos a los extremos, tanto de pensamiento positivo como de pensamiento negativo, corremos el riesgo de fallar porque estamos fuera de la realidad. Entonces, por eso el pensamiento realista es importante, pero siempre entendiendo de que hay un puesto para ese pensamiento realista y que tienes que tener mucho cuidado que ese pensamiento realista no te lleve a ninguno de los dos extremos, ni al pensamiento negativo ni al pensamiento positivo. El pensamiento realista te va a ayudar a saber no solamente de lo que es posible, pero también de qué son esas habilidades que tú necesitas para lograr lo que tú quieres. Te va también a dar esa realidad que tienes de qué recursos necesitas. Recursos pueden ser financieros o recursos pueden ser de personal o de cosas que necesites para poder ejecutar tu idea, para poder llegar donde tú quieres llegar. Entonces, pensar de manera realista te va a poner en una posición donde tú vas a poder entender qué recursos necesitas, qué capacidades necesitas, qué habilidades necesitas desarrollar y vas a poder hacer un plan para poder conseguir esos recursos y para poder desarrollar esas capacidades y habilidades. Y en caso de que tú no las tengas, conseguir gente que pueda venir a formar parte de tu equipo para ayudarte con esas habilidades o capacidades. También igual es importante entender nuestras fortalezas y debilidades, porque eso es parte de ese pensamiento realista. Recuerden siempre bien cuidadosos de no irnos a los extremos. Lo otro es pensamiento estratégico, porque detrás de la estrategia existe tu plan. Detrás de la estrategia existe el cómo lo vas a lograr. Porque al principio del programa hablamos de lo importante es de saber qué hay detrás de ese fin de camino, o sea, cuando llegaste a la meta y el por qué lo quieres hacer, ¿verdad? Eso es lo que te va a mover hacia eso.
Eso es lo que te va a dar la energía y la emoción que necesitas para moverte hacia eso. Pero el conocer el cómo lo vas a lograr es lo que te va a dar la estrategia. Y la estrategia es muy importante porque la estrategia te va a dar no solo los pasos que tienes que dar, pero también te va a ayudar a planificarte de una manera inteligente. Porque, y esto lo hemos hablado en programas anteriores, tú puedes tener un mapa que te diga qué caminos o rutas tienes que tomar para llegar de Miami a Nueva York. Y tú puedes arrancar el auto y empiezas a manejar siguiendo tu radar, tu GPS. Pero ¿qué pasa si tú antes de salir te planificas y creas una estrategia y dices, bueno, me va a tomar 2 días llegar a Nueva York, me voy a parar en esta parada a cargar gasolina, me voy a parar en esta parada a dormir o a comer, y haces un plan de cómo quieres tú que luzca ese camino? Tú llegas a Nueva York descansado, llegas con otra manera o sea, te sientes diferente. ¿Por qué? Porque te tomaste los descansos que necesitabas, comiste cuando tenías que comer, tu auto se cuidó durante el camino. Entonces, ¿qué pasa? La estrategia, el pensamiento estratégico te va a dar esos pasos de una manera que te van a ayudar a ser mucho más efectivo en el proceso y no desfallecer en el proceso. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando estamos preparándonos para un maratón, es lo mismo. Tú tienes que tener una estrategia de cuántos minutos vas a correr, cuántos minutos vas a caminar, cuándo te vas a parar, si te tienes que parar en algún momento por alguna razón, cómo lo vas a hacer. Todo ese plan para llegar a correr el maratón, eso requiere una estrategia. La estrategia es lo que te va a llevar de la mano a que tú puedas llegar a ese éxito que estamos hablando. Lo otro que también es importante es el pensamiento reflexivo, el pensamiento de reflexión, ese pensamiento que tenemos que tener sobre las cosas que han pasado en el pasado y que nos han dejado aprendizajes, nos guste o no nos guste, cosas que pudieron haber pasado que sean positivas y cosas que han pasado que son negativas. Generalmente aprendemos más de las cosas que pasan negativas. De las cosas que no nos divertimos tanto son de las que aprendemos más. El tema está en qué aprendiste de eso, ¿no? ¿Qué aprendiste de esas situaciones? Y que tú puedas tomar ese aprendizaje para utilizar esa información para hacerlo mejor esta vez. Entonces, si tú tienes un pensamiento reflexivo, un pensamiento de reflexión, eso te permite ser mucho más exitoso en lo que tú vayas a hacer, porque con tus aprendizajes del pasado, tú vas a convertirte en una persona muchísimo más eficiente y muchísimo más estratégica. Y fíjense cómo cada uno de estos pensamientos se colaboran unos con otros y es necesario de manera integral contemplar detener y contemplar cada uno de estos pensamientos en nuestro proceso de creación o en nuestro proceso de planificación y en nuestro proceso de acción en lo que queremos hacer. Otra cosa que es importante es pensar con preguntas, el preguntarnos, el ser curiosos, porque queremos conocer qué hay más allá, qué hay más allá de lo que podemos ver. Y muchas veces conseguimos la información a través de las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos o preguntas que le hacemos a otros. Y se dice que la calidad de tu vida está en proporción de la calidad de tus preguntas. Entonces, si tus preguntas van en pro de crecimiento, van en pro de cambio, es excelente. Si tus preguntas van en pro de buscar las 5 patas al gato, probablemente tus preguntas te lleven a fallar. ¿Por qué? Porque estás buscando los problemas probablemente donde no los hay. Y cuando empiezas a buscar problemas donde no los hay, los puedes crear también. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en la manera que nos preguntamos y nos hacemos las preguntas. A nosotros mismos y a otros, sobre todo a nosotros mismos.
Otro es cuando compartimos los pensamientos. Trabajar en equipo es una de las mejores cosas que puedes hacer, porque realmente para lograr el éxito generalmente necesitas un equipo, generalmente necesitas un grupo de gente que te acompañe, ya sea que ellos trabajen contigo directamente en lo que tú estás haciendo en tu empresa, o que no trabajen directamente contigo, pero sean personas importantes dentro de tu proceso de ejecución de tu proyecto. De esta manera tú puedes tener un equipo, aunque sea un equipo externo. Y ese equipo va a conformarlo diferentes personas. Y ese equipo puede ser formado una parte de esas personas dentro de la gente que trabaja contigo directamente y otra parte de gente que está afuera pero que son soporte. Parte de tu equipo es tu familia, probablemente. Parte de tu equipo van a ser ciertas personas cercanas a ti que sin ellas ese proceso de transformación de idea a ejecución puede ser un poquito más difícil. Entonces, ¿quiénes están en tu equipo? ¿Quiénes están en tu equipo? Piensa en esas personas que ya sea estén o tú necesitas que estén en tu equipo. Lo otro es pensar de una manera, pensar en el otro primero, antes de pensar en nosotros. ¿En qué sentido? El éxito no llega porque pensamos en nosotros mismos. El éxito llega generalmente porque lo que nosotros estamos haciendo o creando le va a dar un beneficio a otras personas. Entonces, pensemos en esas personas, pensemos en qué podemos proveer, en qué podemos entregar, en qué podemos dar. Porque cuando hacemos eso, es cuando nosotros podemos tener más éxito, porque el éxito viene, como lo dije, acompañado de un equipo, pero también acompañado de una idea, de algo que agregue valor a otros. ¿Ok? Y el último es el pensamiento de qué hay en el fondo de todo. O sea, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que vamos a conseguir con esto? Porque la idea de ejecutar algún proyecto o la idea de hacer algo no solo nos mueve por la razón del por qué lo queremos hacer, pero también de qué es lo que vamos a lograr con esto. ¿Qué hay al final del camino? Nos va a dar la energía para poder decidir si ese es el camino correcto para nosotros o no. Entonces, ¿qué hay al final de esto? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para los otros? Acuérdense, agregar valor, agregarnos valor a nosotros mismos, agregar valor a los otros. Eso nos va a mover o nos va a ayudar, nos va a dar la inercia que necesitamos para poder empezar a movernos hacia el éxito. Y el éxito, como decía al principio del programa, no se puede mover sin compromiso. Y el compromiso al final del día el compromiso va a existir cuando tú sientes que hay un propósito de vida, que hay un propósito y hay una meta que te va a dar, que te va a llenar. Porque si no, no es sostenible. Cuando no hay propósito o no hay un destino que tú ves detrás de eso que tú haces, no va a ser sostenible. Porque la realidad es que nosotros trabajamos en una oficina o trabajamos en una empresa. En la mayoría de los casos empezamos a trabajar porque necesitamos un trabajo o porque empezamos nuestra carrera profesional. Pero en el proceso nos vamos dando cuenta realmente de qué queremos hacer con nuestra vida y cuál es el propósito de nuestra vida y a dónde queremos llegar y qué queremos hacer y cómo queremos agregar valor al mundo. Sin esa parte, todo lo que hacemos son acciones sin propósito. Son acciones sin propósito. Cuando tú tienes acciones con propósito, entonces en ese momento es que tú te estás garantizando el éxito. Porque en el momento que tú empiezas a hacer acciones con propósito, empiezas a embarcar tu vida hacia donde tú sabes puedes ayudar a otros y tú vas a crecer más que nunca.
Amigos, vamos a un breve corte musical y durante este corte musical los voy a pedir que vayan a la reflexión y piensen en esos temas que estuvimos hablando los primeros minutos, ¿no? Y piensen en quiénes son esas personas que los rodean a ustedes, que también pueden ser parte de su equipo, que no necesariamente tengan el mismo propósito que ustedes. Cada uno de ellos va a tener su propio propósito, pero en lo que tienen que estar alineados es en una sola cosa, y es en el compromiso de que las cosas pasen. En el compromiso de que las cosas pasen. Así que vamos a un breve corte musical. Vamos a ir con Coldplay y mientras tanto, los que están en YouTube van probablemente a escuchar un silencio por los próximos 2-3 minutos mientras pasa la canción, y cuando regresemos vamos a seguir con este tema súper interesante. El éxito no se puede conseguir sin el compromiso. Acuérdense, amigos, que pueden escucharnos en vivo por la aplicación de Pangea FM desde cualquier parte del mundo que estén. Pueden vernos por YouTube en vivo o por Instagram y Facebook en vivo. Aquí estamos una vez más trayéndoles temas sobre liderazgo, así que si tienen preguntas pueden enviarlas por las redes sociales. Con muchísimo gusto haré un espacio para contestar sus preguntas o comentarios, y recuerden que pueden conseguirnos por @elevando-tu-capacidad. Así que vamos a continuar con este tema de hoy, que es el tema del compromiso, que es importante para lograr el éxito. No podemos lograr el éxito sin el compromiso. Entonces, recuerden que el compromiso va más allá que una decisión de hacer algo. El compromiso va más allá que simplemente despertarnos un día y decir, bueno, aquí está, voy a empezar con este proyecto, y arrancamos con ese primer paso. El compromiso empieza después de ese primer paso, porque el primer paso generalmente, si bien es uno de los más difíciles, es el arrancar. Yo pienso, y es mi opinión personal, que lo más difícil es continuar caminando. Lo más difícil es seguir adelante. Porque el empezar nos da un impulso, pero requiere, y al empezar estamos emocionados, estamos como que, ok, esto es nuevo, vamos a empezar, y a todo el mundo le emociona lo nuevo, pero en eso, en lo que empezamos y caminamos un paso y otro paso y otro paso, y empezamos a ver que ya esto no es tan fácil como yo pensaba, empiezan a salir obstáculos, nos empezamos a cansar. En ese momento es que realmente se siente o se necesita la fortaleza, porque es en ese momento que empiezas a dudar. ¿Esto es para mí o esto no es para mí? O, uy, esto era más difícil de lo que yo pensaba. Yo creía que iba a hacer esto y ahora ya no, ¿sabes? Ya no me gusta tanto como antes, porque claro, nos gusta lo que hay al final del camino, nos gusta ese destino que vemos al final, nos emociona, pero no nos gusta el proceso, porque el proceso requiere trabajo, porque el proceso requiere esfuerzo, y muchas veces es ese proceso el que nos frena o el que nos retrasa, y es el que nos quita del camino. ¿Por qué? Porque si no estamos comprometidos al 1000%, y ahí es cuando ahí realmente es que probamos si tenemos realmente compromiso o no para nuestro sueño o nuestra meta. Porque el compromiso no se ve cuando empiezas, el compromiso no se ve al día siguiente, el compromiso se ve al día 3, al día 4, al día 10, o al día 30, o al día 60. Cuando tienes que seguir andando aunque no te queden fuerzas, cuando tienes que seguir andando aunque sientas que no estás viendo resultados, cuando tienes que seguir andando a pesar de las cosas que escuchas de tus compañeros o de la gente que está afuera,
cuando tienes que seguir moviéndote hacia adelante todos los días. Ahí es cuando tú muestras realmente tu compromiso. Ahí es cuando tú puedes realmente demostrarte a ti mismo y al mundo de lo que tú estás hecho. Ahí realmente es cuando tú tienes que traer ese compromiso a flote y utilizarlo en el mayor sentido de la palabra. Y una de las trampas más grandes que tenemos cuando arrancamos un proyecto, cuando estamos en el proceso de un proyecto, es el miedo al fracaso, ¿no? Y esto lo hemos hablado en otros programas anteriormente, el miedo al fracaso, el miedo a, ¿y qué pasa si esto no sale bien? ¿O qué pasa si fallo? Y realmente no fallamos si seguimos adelante, ¿ok? Si aprendemos de nuestros errores, porque vamos a tener errores en el proceso, y esa es parte del compromiso. El tener errores y irnos a ese pensamiento de reflexión y decir, bueno, ¿qué aprendí yo de este error? Y cómo puedo aplicarlo o implementarlo o cambiar de aquí para adelante para que ese error que cometí no se vuelva a cometer. Eso es parte de tu compromiso hacia el éxito. Entonces, cuando estamos comprometidos también a que parte del proceso va a ser fallar. Pero como digo, fallar es temporal, es una lección si aprendes de eso y cambias. Ahora, si te caes en el camino o ocurre algo que tú sientas, bueno, fallé y paraste, ahí sí de verdad fallaste. Entonces, empieza a pensar, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para que cuando esas cosas que ocurran, yo las pueda usar de aprendizaje y pueda seguir moviéndome para adelante? Y es recurrir a ese pensamiento de reflexión y la implementación del compromiso en conjunto con las lecciones que has aprendido de esa situación. Muchas veces sientes que estás solo en este proceso y es normal. Porque acuérdate, hablamos de propósito y hablamos de destino. Y muchas de las personas que están como parte de tu equipo no van a compartir tu propósito. Ellos tienen su propio propósito. Ellos tienen su propia función. Hay gente que va a ser temporal, que va a venir, va a cumplir una función específica y se va a ir. Y hay gente que va a venir para quedarse, para acompañarte en todo ese proceso. La pregunta es, dentro de ese proceso, ¿qué puedes hacer tú para que cuando sientas que tu equipo no está haciendo lo que tú necesitas o que tú tengas la percepción que estás solo? Y digo percepción porque en el 99% de los casos no estás solo, es la percepción de que estás solo. ¿Cómo vas a hacer para que eso no te afecte en tu compromiso de seguir moviéndote adelante? Porque hay gente que trabaja muy bien en equipo, hay gente que trabaja súper bien cuando está trabajando con otros, pero cuando se siente que está solo dice, ya no tengo que hacer porque nadie está viendo. Ahí, esa es otra de las trampas, ¿no? De que podemos caer con el tema del compromiso. Ahí es que se muestra de qué estás hecho. Cuando tú sigues adelante y tú sigues comprometido con tu propósito y tu sueño y tus metas, aunque nadie te esté viendo. Aunque nadie te esté viendo. Y durante tu proceso van a haber momentos donde tú te vas a desilusionar, donde tú vas a estar, donde tú te vas a sentir que de repente no es como tú pensabas. Sobre todo cuando todos estos obstáculos empiezan a salir o cuando ves que se está tomando un poquito más del tiempo que tú pensabas, vas a caer probablemente en la trampa de ¿qué está pasando? ¿Por qué no está funcionando? Yo no sirvo para esto. Y empieza todo ese pensamiento negativo, ¿no? Y hablamos al principio de lo importante que es cuidar nuestros pensamientos. Entonces, cuando caemos en esos pensamientos negativos, pensamientos que te quitan de
pensamientos que te quitan de ese éxito, pensamientos que te alejan de tu meta, te alejan de tu propósito y te sacan del compromiso, es que tú tienes que entrenar a tu mente para volver a enfocarte, para volver a ese punto de realismo donde tú eres realista de lo que tienes y lo que te falta para tú poder lograr lo que quieres, pero al mismo tiempo no irte a los extremos ni irte al extremo positivo, porque el extremo positivo no va a ser bueno, porque al ser irrealista la probabilidad de fallar va a ser mucho más grande, ni irte al extremo negativo del otro lado, porque el extremo negativo te va probablemente a frenar y probablemente vayas a renunciar a lo que tú quieres hacer o deberías estar haciendo para lograr lo que tú quieres. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Es volver a enfocarte y volver a ese punto realista y volver a tu pensamiento estratégico, porque el pensamiento estratégico es el que te va a dar el plan. Tu pensamiento estratégico y creativo es el que te va a dar las soluciones y te va a dar el plan. Y ahí es donde tienes que volver. Acuérdense, todo está aquí, en la mente. Todo está en la mente. Empieza por la mente y termina en la mente. Ahora, se dice que todo, la diferencia entre el éxito y el fracaso es tomar la decisión. Y sí, tomar la decisión es el primer paso, pero la parte más difícil es continuar con esos pasos. Por lo tanto, lo más importante, en mi opinión, es mantener ese compromiso de manera diaria. No una vez a la semana, no una vez al mes, sino mantener ese compromiso diario, porque solo cuando lo haces de manera diaria, un poquito cada día, que tú vas a lograr lo que quieres lograr de una manera eficiente. O sea, no quiero decir que si no lo haces todos los días no lo vayas a lograr, lo vas a lograr, pero quizás algo que te ibas a tardar 1 año o 2 años o 3 meses, si no lo haces de manera consistente te puedes tardar 5 años, te puedes tardar 10 años y después vas a ver para atrás y vas a decir, wow, hoy me arrepiento de no haberlo hecho antes o de no haber sido consistente antes. Entonces es muy importante que dentro de tu estrategia o de tu pensamiento estratégico, tú entiendas y aceptes que el éxito está más cerca cuando tú te comprometes a hacer acciones diarias. ¿Ok? Y recuerda que a medida que vas tomando decisiones en tu camino, van a empezar a salir obstáculos. Es normal, porque vamos a ser probados 1000 veces. Vamos a ser probados para ver si realmente tenemos lo que necesitamos o estamos hechos de lo que necesitamos estar hechos para lograr lo que queremos. Y basta que te comprometas con algo y empiezas a hacer algo. Y un ejemplo típico va a ser, empezaste a hacer tu dieta y estás perfecta y llevas 2-3 días excelente y te llega un invitado, un amigo, un familiar con una torta de chocolate. ¿Ok? Ese es un ejemplo que puede aplicar para cualquier cosa en tu vida, ¿no? Ese típico ejemplo. Estás perfecto, estás bajando el peso y te llega alguien con la torta de chocolate y te ves en ese momento que tú dices, wow, bueno, pero un pedacito no va a hacer nada. Pero al mismo tiempo empiezas a pensar, bueno, ya va, pero tengo 3 días en esto y ya tengo resultados y lo voy a echar todo a perder por la torta. Bueno, pero un pedacito no hace nada. Y empiezas esas conversaciones internas en nuestro cerebro. Lo mismo pasa en todo tipo de proyectos, ¿ok? Es lo mismo. Ya sea ejercicio, ya sea en el trabajo, estamos haciendo un proyecto de trabajo y ocurre algo. Wow, ¿qué pasa si tomo un break, un descanso para hacer esto que está más divertido? De repente tomar un día libre para ir a la playa o de repente alguna actividad que me trae mi jefe o me trae un compañero que suena más divertido y me hace salir un poquito de la concentración de lo que estoy haciendo o lo que tengo que hacer. Entonces, muy importante agarrar esa habilidad de mantener nuestro compromiso
y de ser fieles, vamos a ponerlo de esa manera, de ser fieles a ese compromiso, no importa lo que pase. Acuérdense, el pensamiento de enfoque es muy importante para el éxito, muy importante. Si tú empiezas tus compromisos sabiendo que vas a tener obstáculos, si tú empiezas tu compromiso sabiendo que cosas van a pasar, que vas a encontrarte con desviaciones en el camino, ¿ok? Volviendo al ejemplo del mapa o del GPS que vas a usar para ir de Miami a Nueva York, puede ser que cuando llegues a una cierta parte del camino hay un choque y el GPS te mande a desviar, o que hayan cerrado una calle porque hay una construcción, el GPS te va a mandar a desviar. Pero mientras tú te sigas moviendo adelante, pues tú tienes dos opciones: pararte ahí hasta que eso se resuelva y probablemente pasen horas o días, o agarras el GPS, creas una nueva estrategia. Tu GPS te va a ayudar a crear una nueva estrategia para desviarte y volver a agarrar rumbo. Pero a veces te tienes que desviar 1 milla, 2 millas, o hablemos en kilómetros, 1 o 2 kilómetros, para volver a agarrar otra vez la vía. ¿Ok? Entonces, si ya tú comienzas tu camino pensando, ok, van a pasar cosas en el camino, y ya tu pensamiento estratégico, sin saber qué obstáculos vas a tener, porque hay obstáculos que tú puedes prever, hay obstáculos que tú puedes empezar a pronosticar por tu experiencia que ya tú tienes de antes. También tú puedes planificar para esos obstáculos que tú no sabes cuáles son. ¿Y qué puedes planificar? Es tu reacción ante ellos. No puedes planificar de repente una solución porque no los conoces, porque no han llegado todavía a ti. Pero puedes planificar tu estrategia para resolver el problema. ¿Ok? Y esto es muy importante. Ten un plan para resolver tu problema, para resolver el obstáculo. ¿Ok? Y recordemos que para lograr nuestras metas requerimos mucho más que talento, requerimos mucho más que capacidades. Pero yo siempre hablo de las capacidades, del talento, de las habilidades que tenemos que tener como profesionales o como personas. El compromiso lo podemos considerar como una habilidad. El compromiso lo podemos considerar también probablemente como un talento. Pero realmente el compromiso es lo único, porque hay gente, sobre todo cuando somos bien jóvenes, cuando estamos recién empezando a trabajar, a ti no te escogen en un trabajo por tu experiencia o probablemente no te escogen por tus talentos o capacidades, porque estás empezando. Todavía tus talentos no se conocen, no se han desarrollado en muchos casos, ¿no? Dependiendo que sea. Si vas a entrar a dibujar en una agencia de publicidad, por decir algo, bueno, sí, tienes que tener un talento para dibujo, pero vamos a suponer que vas a entrar en un cargo de otro estilo, un cargo a nivel administrativo, o a nivel de atención al cliente o de ventas. Tú todavía no tienes los talentos desarrollados y tú no sabes qué talentos tienes. A veces sí ya los tienes, pero tú quizás no los conoces. Y las empresas te van a contratar más que por tus talentos o tus capacidades, te va a contratar por el compromiso que ve en ti en hacer que las cosas pasen. Sobre todo cuando eres muy joven. Ya a medida que vas desarrollándote en el mercado laboral o profesional, ya tus talentos, tus habilidades se van desarrollando, entonces ya tienes 25, 30 años, ya tú puedes claramente, cuando vas a una entrevista de trabajo, decir en qué eres bueno tú. Pero hasta entonces, tú te apoyas en tu nivel de compromiso, porque eso es lo que las empresas necesitan. Necesitan personas que estén comprometidas a lograr lo que hay que lograr, personas que estén comprometidas al éxito. Acuérdense que el tema del éxito y el compromiso es enfocarse
en las elecciones, como hablábamos al principio o hace unos minutos, dando el ejemplo de una dieta, que es algo pues que probablemente mucha gente haya pasado por una situación así, donde empiezas una dieta, estás bien, o un régimen de ejercicio, estás bien encaminado y te llegó alguien con una torta de chocolate. El éxito no está en tus circunstancias de que, ay, esta persona me trajo, es mi cumpleaños y me trajeron una torta de chocolate, entonces las circunstancias dicen que como es mi cumpleaños voy a comerme la torta de chocolate. No. La diferencia entre el éxito y ser una persona promedio está en las elecciones que tú hagas. Que a pesar de las circunstancias, tú tomas una elección que te va a llevar a ti a donde tú quieres o necesitas estar. Y ahí es donde está tu prioridad, en tus elecciones. Tu prioridad tiene que estar, tu enfoque tiene que estar hacia tus elecciones. Y no ser víctima de las circunstancias. Y cuando digo víctima de las circunstancias, pueden ser positivas o negativas. Puede ser, como estaba diciendo, la perfecta excusa. Es mi cumpleaños, tráiganme la torta. Eso puede ser víctima de una circunstancia, ¿no? De tener la perfecta excusa para hacer algo que de repente nos saca un poquito de nuestro enfoque. Y para poder nosotros tener ese compromiso y hacer esa elección, realmente la elección es personal. Realmente la elección no la va a tomar otra persona por nosotros. Tiene que ver con nosotros y nuestras prioridades. Porque ya saben, como hablamos en unos programas anteriores, cada elección que hacemos tiene un precio, tiene un costo. Cualquiera elección, ya sea una elección positiva, una elección negativa, una elección neutra, porque a veces escoger a no reaccionar o no accionar o no hacer nada es una elección también. Entonces cualquier elección que hacemos tiene un resultado, tiene una consecuencia, tiene un costo. Entonces, cuando empiezas a pensar, bueno, en mi compromiso hacia lo que yo quiero, ¿qué pasa si yo tomo una elección que me aleja del compromiso? ¿Cuál es el precio que tengo que pagar si esa elección me aleja del compromiso? Y por otro lado, si esa elección me acerca a mi compromiso o me acerca, a la meta, ¿está alineado con mi compromiso o no? Entonces la pregunta que te tienes que hacer es, ¿está alineado con mi compromiso a llegar a mi meta? ¿O me saca o me aleja de mi compromiso de llegar a mi meta? Entonces, definitivamente, la diferencia entre, como decíamos al principio del programa, la diferencia entre el éxito y ser una persona promedio, o sea, ser una persona exitosa y ser una persona promedio, es el compromiso que ponemos día a día para lograr lo que queremos. Entonces, pregúntate a ti mismo, primero, ¿qué quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Y cuál es el compromiso? Acuérdense de ir a los pensamientos estratégicos y creativos. ¿Cuál es el compromiso que tengo yo que hacer para lograr a eso? Y para llegar a eso. ¿Y cuál es ese compromiso que tengo que hacer día a día? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy para que me mantenga en esa vía, para mantenerme en esa ruta y llegar a donde yo quiero llegar? Acuérdense que el compromiso tiene que ver con disciplina. Y la disciplina es algo que se logra todos los días. Al final del tiempo es tomar responsabilidad por lo que hacemos, por lo que queremos, por nuestras elecciones. Tomar responsabilidad tanto por las cosas que salen bien como por las cosas que salen mal. Generalmente cuando las cosas salen mal, nos torturamos mentalmente con, ay, que fallé o me salió mal o hice esto de esta manera y no debía haberlo hecho. Y la realidad es que tanto nos torturamos cuando salen las cosas mal, pero fallamos en celebrar cuando las cosas salen bien. Entonces pongamos
también un poco de enfoque hacia cuando las cosas salen bien, celebremos esas metas cortas, no esperemos a celebrar hasta cuando llegamos a esa meta final, celebremos día a día, cada día cuando cumplimos con lo que nos comprometimos ese día, celebremos, porque la celebración, ese reconocimiento de que estamos siendo fieles a nuestros compromisos que tenemos que hacer para llegar a nuestras metas, es esa celebración de esos compromisos que logramos hoy, que seguimos cumpliendo, también nos va a ayudar a mañana, a pasado y al día siguiente, y a ser consistentes de manera diaria. Así que bueno, queridos amigos, con esto llegamos al final del programa. Espero que hayan recibido valor con toda esta información que compartí hoy con ustedes. Realmente para mí el tema del compromiso y la consistencia de actividades diarias y de estar enfocados en lo que hay que hacer para llegar a la meta ha sido realmente para mí un factor de éxito. Cuando no lo he hecho, y puedo decirle casos específicos, cuando no he sido consistente, cuando no he estado comprometida con las acciones que me planifico hacer de manera diaria, cuando no lo hago, realmente no llego a donde yo quiero llegar, o no llego de la manera que yo quiero llegar o que necesito llegar. Y así que esto es algo que pues lo hablo de la experiencia, lo hablo por mis propios conocimientos de las cosas que yo he hecho en mi vida y bueno, quería compartirlo con ustedes el día de hoy y espero que hayan sacado algo positivo de esto. Acuérdense, nosotros le traemos la información, ya la implementación queda en las manos de ustedes y acuérdense que cuando hay implementación existe transformación, viene la transformación. Así que bueno, amigos, aquí les di la información, ya la implementación está en las manos de ustedes. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, tanto a nuestros amigos que nos escuchan en la radio como a los amigos que están por YouTube o por Instagram o Facebook. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y recuerden de que pueden enviarnos sus preguntas o comentarios a través de las redes sociales @elevandotucapacidad o incluso enviarnos preguntas de cómo podemos llevar estos temas de liderazgo a sus empresas y sus equipos de trabajo. Y de esta manera finalizamos el programa de Elevando tu Capacidad. No olviden conectarse con nosotros a través de Instagram o Facebook y pueden escucharnos el próximo martes 8 de la mañana hora de Miami, así que aquí los espero. Les acompañó Randy Walls en la producción general de la estación, Edgar Paredes en la dirección general y su servidora Valeria Grunbaum. Así que amigos, les deseamos una excelente semana. Hasta el próximo martes 8 de la mañana y hasta entonces muchos éxitos.